respecto a esta pregunta, conforme a lo que vimos en el conversatorio que tuvimos inicialmente, empezando el diplomado de protección constitucional de los derechos humanos, es claro que la Constitución de 1991 ha podido ir garantizando el catálogo de derechos humanos, pero respecto al alcance de la paz o de lograr la paz, no únicamente como consagración jurídica, que claramente está en el artículo 23, no ha podido la Constitución del 91 alcanzar este logro. Es decir, que el propósito de alcanzar la paz, si bien es cierto ha tenido negociaciones, si bien es cierto ha habido altos comisionados de paz, ese propósito o esa promesa no la ha alcanzado la Constitución. Bien, los derechos humanos, un poco conforme a lo que vimos, de acuerdo como están consagrados en la Constitución del 91, se pueden ver restringidos o se pueden ver limitados por las cláusulas justnaturalistas que encontramos tanto en el artículo 5 como en el artículo 94, puesto que partiendo de la concepción de que los derechos son inherentes a la condición humana, dependerá del concepto de ser humano o del concepto de derecho natural o de los derechos por la condición natural o inherente al ser humano, asimismo se verán consagrados, es decir, que una concepción más o menos reduccionista de la concepción natural del ser humano podría negar algunos derechos que se encuentren consagrados o que se vayan viendo consagrados por una reivindicación histórica de los derechos humanos progresista, como podrían ser los derechos del movimiento LGBT o algunos derechos que no necesariamente obedecen a la concepción naturalista de nosotros como seres humanos. La cláusula de Estado Social de Derecho está restringida, o en mi parecer se va a ver restringida por el techo fiscal impuesto por el acto legislativo número 3, que modificó el artículo 334, que establece que las medidas, incluso las sentencias, deberán someterse al estudio de sostenibilidad financiera, que incluyó el principio al reformar el artículo 334, que si bien establece que en ningún caso se podrá vulnerar el núcleo fundamental de los derechos fundamentales o el núcleo esencial de los derechos fundamentales, de todas maneras sí vulneraría o sí le pondría techo a las decisiones o techo al desarrollo legal de los derechos en otras categorías, como los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos o los derechos fundamentales en lo que no comporte el núcleo esencial de esos derechos. Es decir, que sí se van a ver afectados, según mi consideración, con el principio de sostenibilidad fiscal de la reforma del acto legislativo 3 de 2011. Sí, nosotros veíamos que la discriminación o la prohibición a la discriminación es propia del desarrollo legal del derecho a la igualdad, incluso del artículo 13, que expresamente prohíbe la discriminación y que tiene desarrollo con el actual proyecto de ley que lo ha objetado el presidente de la República, que elevaba a sanción penal las conductas discriminatorias. Es propio es decir, la prohibición a la discriminación es un derecho fundamental propio del artículo 13 del derecho a la igualdad. La protección coactiva del ejercicio de derechos, es decir, cómo el Estado puede restringir coactivamente algún derecho para sus propios ciudadanos, es propio de los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos consagrados en el artículo 95 constitucional, puesto que el primer numeral de dicho artículo contempla el deber de nosotros de no abusar de nuestros propios derechos, y una medida para que no abusemos de nuestros propios derechos es imponiendo sanciones al ejercicio de los mismos. Por ejemplo, la sanción de no uso al cinturón de seguridad, al casco de seguridad de los motociclistas, el no fumar, distintas restricciones que tiene la misma Constitución para que no abusemos de nuestros propios derechos, incluso el consumo de algunas sustancias. Todo esto es propio de la restricción que el mismo artículo 95 impone al
el deber que tenemos para no abusar de nuestros propios derechos.